Muy buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a explicar cómo desarrollar un plan de requerimiento de materiales en un producto cualquiera, en un producto X. Para el desarrollo de un plan de requerimiento de materiales, ocupamos dos elementos principales. El primero es la lista de materiales, es decir, los elementos y componentes del cual va a estar formado nuestro producto que queremos planificar. Con esta información, para producir X, nos indica que requerimos dos partes de A y a su vez requerimos una parte de B. Para producir A, requerimos tres partes de C. Es decir, por cada elemento de A, yo voy a requerir tres partes de C. Y para B, en su conjunto, se requieren dos partes de C y 5 partes de D para producir un elemento de B. Al producto final se le puede llamar producto o elemento padre. El elemento padre se va a trabajar con el nivel 0 y posteriormente a los siguientes niveles se le va a numerar como nivel 1 y nivel 2. En este ejemplo pueden haber más niveles, pero en este caso solamente vamos a manejar del nivel 0 al nivel 2. El otro o la otra información que requerimos es el archivo maestro de elementos. En este archivo maestro de elementos nos va a mostrar información relevante que vamos a requerir para la construcción del plan de requerimiento de materiales. En primera instancia nos va a mostrar un inventario de piezas o componentes que ya se tienen de ciclos o de planificaciones anteriores. Por ejemplo, tenemos en inventario 50 piezas de X, 75 piezas de A, 35 piezas de B y así respectivamente. El tiempo de espera hace referencia a cuándo yo puedo tener cada uno de estos elementos. Para el elemento X se requieren 2 semanas de espera, para el elemento A se requieren 3 de espera y para el elemento B se requiere una semana de espera y así respectivamente. Esto es importante porque nos ayuda a prever y a planificar los tiempos de ejecución o los tiempos de pedidos de cada uno de los insumos requeridos. Y el tamaño del lote hace referencia a de cuánto en cuánto se va a solicitar o se va a pedir o se va a fabricar cada uno de estos elementos. El elemento X es lote por lote. Lote por lote se refiere a que se va a producir o generar o ensamblar exactamente lo que se vaya necesitando. En el elemento A se van a estar trabajando por lotes de 100. En el B, lote de 50 y así respectivamente con los demás elementos. Y algunos datos adicionales que podemos encontrar en este mismo archivo anterior son las recepciones programadas. En este caso, la recepción programada solamente la tenemos en el componente C, que nos van a llegar 300 unidades o 300 piezas en la semana 1. Otra información inicial que vamos a requerir es el plan maestro de producción, que en este caso se fundamenta con el elemento X, que es el producto final que vamos a necesitar y que vamos a planificar para este ejercicio. Para ello, esta información ya debe de venir
dentro del propio ejercicio, del propio problema. Esta información hace referencia al plan maestro de producción, en el cual tenemos los siguientes elementos: requerimiento bruto, recepciones programadas, proyección de disponibilidad, requerimientos netos y liberación planificada de pedido. El requerimiento bruto es la necesidad real que se tiene en ese momento. Las recepciones programadas hacen referencia a si ya tenemos alguna recepción que nos va a llegar de algún pedido que se haya hecho antes de ejecutar esta planificación. La proyección de disponibilidad, pues básicamente va a ser el remanente o el inventario que nos va a ir quedando periodo por periodo. Los requerimientos netos es lo que vamos a necesitar de manera real, ya descontando el inventario que se tenga. Y la liberación planificada de pedido es cuando yo voy a solicitar ese requerimiento. Entonces, ya con esta información y con la que me arrojó los archivos anteriores, voy a completar esta tabla. Aquí tengo una disponibilidad inicial de 50 elementos del producto X. Yo voy a requerir 20. En este caso serían 50 menos 20. Me va a quedar una proyección de disponibilidad de 30 elementos X para el siguiente periodo. Le descuento 20 del siguiente periodo porque actualmente tengo 30, pero para el periodo 2 requiero 20, me van a quedar 10. Aquí en este caso, si observan, pues ya no me va a alcanzar. Tengo 10 que me quedaron del periodo 2, pero para el periodo 3 requiero 20. Por lo tanto, aquí me va a quedar una disponibilidad de 0. Recordemos que estamos hablando de lote por lote y solamente se va a producir lo que se vaya a necesitar. Es decir, no nos va a quedar inventario para los siguientes periodos. Y los requerimientos netos nos van a quedar de la siguiente manera. Aquí quedamos de que para completar los 20 que necesitamos en el periodo 3, tenemos 10 y nos hacen falta otros 10 para completar estos 20. Y en el siguiente, los requerimientos netos pues van a ser igual a los requerimientos brutos porque estamos trabajando lote por lote. Entonces los valores correspondientes a los siguientes periodos del requerimiento bruto van a ser iguales a los requerimientos netos de esos mismos periodos que vayamos a trabajar. Y la liberación planificada de pedido la vamos a tomar de los requerimientos netos, pero haciendo la programación de el pedido de manera anticipada 2 semanas antes. Recordemos que el tiempo de espera, ese producto no lo podemos obtener de manera inmediata, sino que tenemos que hacer la liberación, la requisición 2 semanas antes. Por lo tanto, si requiero 10 componentes de X en la semana 3, ahora los voy a necesitar 2 semanas antes, que sería en la semana 1. Y de manera muy práctica podemos recorrer estos valores, los recorremos 2 semanas antes para que nos quede de la siguiente manera. Ya con ello, pues ya tengo el plan de requerimiento de materiales solamente para el componente X. Ahora necesito ir trabajando en los siguientes niveles. Voy a trabajar nivel por nivel. El siguiente nivel sería el nivel 1, que hace referencia al elemento A y al elemento B. Para el elemento A tengo una disponibilidad de 75,
un tamaño de lote de 100 y un tiempo de espera de 3. Para ello, el requerimiento bruto lo vamos a tomar de la tabla anterior, del nivel anterior, que sería de la tabla del componente X. Para ello, voy a verificar la liberación planificada de pedido del componente X. Me regreso, son estos, pero recordemos que por cada componente de X que se requiera, se van a necesitar 2 componentes de A. Es decir, voy a multiplicar por 2 la liberación planificada de pedido de X, y ese va a ser mi requerimiento bruto de el elemento A. Aquí teníamos 10, lo multiplico por 2, me da 20. Aquí también teníamos 10, lo multiplico por 2, me da 20, y así respectivamente con los demás elementos. Entonces repito, el requerimiento bruto de A lo obtuve de la liberación planificada de pedido de X, pero multiplicado por 2. Y a partir de esta información yo voy a completar esta tabla para obtener información que me va a ayudar a planificar de manera correcta las necesidades de requerimiento de materiales. Las recepciones programadas, en este caso no hay. Proyección de disponibilidad, tengo 75 menos 20, me va a quedar 55, menos 20, 35, menos 20, 15, y aquí pues ya no me va a completar, ya no me va a ajustar, me van a hacer falta 25, 15 para 40, 25, y esos 25 que me hacen falta van a ser mis requerimientos netos. Los voy a registrar aquí en el periodo que me hace falta, que serían 25, y continúo. Por lo tanto, aquí estos 25 los voy a completar haciendo una liberación planificada de pedido. Recordemos que el tamaño del lote es de 100. Voy a solicitar 100 3 semanas antes, es decir, yo los voy a necesitar en el periodo 4, 3 semanas antes va a ser el periodo 1, y en ese momento yo voy a planificar la liberación de pedido de 100 para que estos 100 me lleguen en la semana 4 y yo pueda atender ese requerimiento de 25. 100 menos los 25 me va a dar 75, y continúo con los siguientes periodos. En el periodo 5 no voy a tener requerimiento, por lo tanto la disponibilidad se mantiene igual. Para el siguiente requiero 80, me hacen falta 5, por lo tanto tengo que liberar un lote de 100 3 semanas antes de las 6, es decir, la semana 3, hago la liberación del pedido para poder completar ese requerimiento y esa necesidad. Y con ello ya tengo terminada mi tabla para la planificación del componente A. Voy a proceder con el siguiente componente de B en este caso. Para el componente B tengo una disponibilidad de 35, un tamaño de lote de 50 y un tiempo de espera de 1. Recordemos que el elemento B depende de X, por lo tanto voy a tomar la liberación planificada de X multiplicada por 1, es decir, va a quedar igual en este caso. Y estos valores corresponden a la liberación, repito, planificada de X. Y empiezo a trabajar. Tengo una disponibilidad inicial de 35 y para los siguientes periodos 35 menos 10, 25 menos 10 del periodo 2, 15 menos 10,
me quedan 5 y aquí, si observo, ya voy a tener una necesidad, un requerimiento bruto de 15. Tengo 5, para 20 me hacen falta 15, que es este valor, y voy a liberar un lote de 50, en este caso una semana antes de la semana 4, es decir, la semana 3, voy a liberar 50, y de esos 50 voy a completar los 15 que me hacían falta, y me quedarían, en este caso, una disponibilidad de 35. Para el siguiente no tengo requerimiento, me queda la misma disponibilidad. Para la siguiente tengo 35, requiero 40 y me va a hacer falta 5. Vuelvo a pedir un tamaño de lote de 50 y en este caso para 50 le restaría los 5 y me van a quedar 45. Para el siguiente periodo no tengo necesidad, me sigue quedando la misma disponibilidad de 45. Para el siguiente periodo 8 tengo 45, requiero 40, me van a quedar 5. Y para los siguientes periodos ya no tengo requerimiento, por lo tanto me sigue quedando el mismo remanente. Y esas serían las dos liberaciones de pedido que se realizarían en la semana número 3 y en la semana número 5. Ahora vamos a trabajar con el elemento C o componente C. Para el componente C, si observan, depende tanto de A y depende tanto de B. Aquí no es necesario hacer un plan para A y un plan para B. Vamos a combinar, vamos a sumar en una misma tabla los requerimientos totales que se tengan de C. Para ello, tenemos esta información de C. Tenemos una disponibilidad de 100, un tamaño de lote 300 y un tiempo de espera de 2. Los requerimientos brutos van a ser los siguientes: 300, 400 y 100. La pregunta es, ¿de dónde salen estos valores? Estos valores salen de la liberación planificada de pedido, tanto de A como de B. Por ejemplo, estos 300 que tenemos aquí, nos vamos a regresar a la tabla A y a la tabla B. Para la tabla A tenemos 100, pero como requiero 3 componentes, en este caso de C, para cada componente de A, este 100 lo voy a multiplicar por 3 y llevamos 300. Ahora voy a buscar la liberación planificada de B para sumársela a este valor ya de 300 que tengo. Pero como en este caso no tengo liberación planificada de pedido en la semana 1 del componente B, nos quedarían los 300 que se muestran en la tabla del componente C. Ese sería el requerimiento bruto. Ahora, ¿de dónde sacamos este valor de 400? Repetimos el mismo procedimiento. Voy a buscar la liberación planificada de pedido, tanto de A como de B, y hago la sumatoria. De B tengo en este caso 50, y este 50 lo multiplico por el 2 para que nos dé 100. Este 100 le voy a sumar los requerimientos o la liberación planificada de pedido, que son 100 en la semana 3,
pero recordemos que como depende de A, lo voy a multiplicar por 3. Entonces serían 300 más los 100 que yo necesito del componente B. Recordemos que este lo multiplicamos por 2 y nos da 100 más los 300 de la liberación planificada de pedido. De ahí obtenemos este valor de 400. Y hacemos lo mismo con este valor de 100 de la semana 5. ¿Y de dónde lo obtuvimos? Buscamos la información, nos regresamos en la tabla y lo obtuvimos de multiplicar este 50 que corresponde del elemento B, lo multiplicamos por 2 y nos da 100. Y verificamos en la tabla del elemento A. Pues aquí ya no hay valores, por lo tanto se nos conserva este valor de 100 de requerimiento bruto del componente C. Y ya con estos valores iniciamos. Pero aquí recordemos que había una recepción programada del componente C de 300 en la semana 1. Tenemos una disponibilidad inicial de 100, por lo tanto vamos a generar la siguiente disponibilidad de los siguientes periodos. Aquí estos 100 se los vamos a sumar a estos 300 y nos dan 400 elementos que tenemos de C, menos el requerimiento bruto de 300, nos quedan 100 de disponibilidad para el periodo 2. En el periodo no requerimos, nos quedan los 100, y en el siguiente periodo requerimos 400. Por lo tanto, tengo que solicitar un lote de 300 2 semanas antes del periodo 3. En este caso sería la semana 1. Hago la liberación de pedido. Serían estos 300. Voy a tener un requerimiento bruto de 300. Hago la liberación planificada del lote de 300. Y nos quedaría una disponibilidad de 0. Para el siguiente periodo no voy a tener un requerimiento, por lo tanto me sigue quedando la disponibilidad en 0. Y en la semana 5 requiero 100. Estos 100 los voy a completar solicitando otro lote de 300, pero en la semana número 3. Y ya en la semana número 3 voy a hacer el pedido para que me llegue en la semana 5 y atender esta necesidad de 100. Por lo tanto me quedarían 200, que serían de los 300 de este pedido que me va a llegar, menos los 100, me quedan 200 para el siguiente periodo. Para el periodo 6 ya no tengo en este caso ningún requerimiento bruto de este componente, por lo tanto me van a quedar una disponibilidad de 200 en todos los siguientes periodos. Ahora me falta, para completar esta planificación de requerimiento de materiales, el componente D. El componente D depende de B y voy a buscar la información, en este caso de B. Recordemos que trabajamos con la liberación planificada de pedido del componente anterior para determinar el requerimiento bruto que se va a requerir de este componente D. Por cada componente B yo requiero 5 componentes D. Me regreso a la tabla de B y esta va a ser mi liberación planificada de pedido. Son 50 y 50 que se van a requerir. Sin embargo, recordemos que se requieren 5 elementos y este 5 lo multiplico por 50, me da 250 aquí también en el periodo 3 y 5, y esos valores de 250 los voy a registrar en la tabla del componente D,
pero como requerimiento bruto, y de aquí determino estos valores. Recepciones programadas no hay. Proyección de disponibilidad tenemos 20. Aquí en este caso vamos a manejar estos valores 20 y 20 porque no tengo requerimiento en la semana 1 y 2. Aquí vamos a requerir en este caso una necesidad de un lote de 300 para poder completar el requerimiento de la semana número 3. Requerimos 250, nada más tenemos 20, tenemos que solicitar un lote 2 semanas antes a la 3, por lo tanto nos quedaría de la siguiente manera. Programamos el lote y estos 20 que ya tengo se los sumo, 320 menos 250, me va a quedar una disponibilidad de 70 elementos de D, y posterior a ello voy a tener un requerimiento neto de 230. 230, recordemos que lo voy a determinar a partir de la diferencia entre el requerimiento bruto con la proyección de disponibilidad del periodo anterior. 250 menos 20 me da 230. Sigo trabajando hacia adelante. Estos 70 me sigue quedando igual en el periodo 4 porque no tengo un requerimiento en ese periodo, y aquí ya no me va a completar. Tengo 70, requiero 250, por lo tanto tengo que pedir un lote de 300 2 semanas antes a las 5, que sería la semana número 3. Y el requerimiento neto voy a, en este caso, necesitar 180 como requerimiento neto. Tengo un requerimiento bruto de 250 menos los 70 me da este valor, y la disponibilidad me sigue quedando igual a partir del periodo 5 al periodo 10 porque ya no hay requerimientos brutos para este componente. La programación del lote de 300 quedaría en el periodo número 3 y en el periodo número 1. Y hasta aquí damos por terminado la explicación de este ejemplo.